Pues buenas tardes a todos, por lo menos a los que habéis sido puntuales, ¿eh? Vamos a empezar, ya que estáis ahí, desde las 4, y vamos a dar comienzo, si os parece, a este webinario sobre proyectos multimedia en entornos pues, de hostelería, hoteles, sociosanitarios y tal, con tecnología GPON, que gracias a un acuerdo de colaboración que el colegio firmó el pasado mes de julio con Fagor Multimedia Solutions, a quien desde luego les agradecemos la gentileza y el hecho de que, en fin, nos ayuden de esta manera a generar conocimiento tecnológico de distintas soluciones que podemos utilizar como ingenieros de teleco en nuestra fase de diseño. Como digo, gracias a ese convenio, fruto de ese convenio, pues es este primer webinario intenso, porque va a ser intenso a lo largo de la tarde, para descubrir un poco, como digo, esos casos de uso y esas cuestiones y esas prácticas de la tecnología GPON y de todo el equipamiento pues, que Fagor, como fabricante nacional, pues, pone y tiene en el mercado. Como digo, convenio que se firmó en el mes de julio desde nuestra demarcación del colegio allá en el País Vasco, gracias a Ollane, a Saloa y a todo el equipo. Y, como digo, lo importante es lo que nos van a contar pues, los dos ponentes, los dos expertos que tenemos hoy aquí con nosotros, ¿no? A quien, por supuesto, damos la bienvenida. Por un lado, a Josu Izaguirre. Josu, muy buenas tardes. Hola. Y a Xavier Balda. Mirad, Hola, buenas Josu, tardes. permitidme, muy buenas tardes. ¿Sería Arratsaldeon en este Sí, momento? ¿Ese sería lo eso es. correcto en Sí, euskera? eso es. Sí, Arratsaldeon. sí. Pues os presento, si os parece, a Josu Izaguirre, para que le identifiquéis. Es ingeniero en sistemas electrónicos y es responsable de implantaciones y calidad de Fagor Multimedia Solutions. O sea que en el tema de implantaciones se lo sabe todo y yo creo que nos va a trasladar conocimiento importante. Y Xavier Balda es técnico especialista en telecomunicaciones, técnico de servicios profesionales de Fagor Multimedia Solutions, a quien también, por supuesto, le damos la bienvenida. Bien, pues la factura del webinario, como podéis imaginar, tenemos dos expertos, os van a contar eh, todo lo que no conozcáis o no os hayáis atrevido a preguntar sobre estos dos entornos multimedia, hoteleros sociosanitarios con tecnología GPON. Y una vez que finalicen la presentación, pues lógicamente tendremos y abriremos el turno de preguntas. Yo os diría en ese caso que utilicéis el chat, vamos recibiendo las preguntas y nuestro compañero Javier, que está a los mandos de la realización, pues irá recopilándolas y al final del webinario pues las formularemos. Yo creo que lo mejor es que me calle ya, me calle ya, y de paso a los que realmente sois los protagonistas esta tarde. Así que, Josu, Xavier, como lo tengáis estipulado, adelante y como digo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Esperemos que la jornada sea de provecho y que los participantes que puedan también aprender y crear negocio con nosotros en los futuros proyectos y cualquier duda que les surja, ¿no? Bueno, como has comentado, yo llevo la parte de implantaciones en Fagor Multimedia. Bueno, Fagor Multimedia Solutions es una empresa recientemente creada dentro de Fagor Electrónica, por eso que veis en pantalla, bueno, aparece Fagor Electrónica, pero aquí los dos ponentes que estamos participando pertenecemos a lo que es la filial de Fagor Multimedia Solutions. ¿Qué es Fagor Electrónica? Pues Fagor Electrónica, bueno, es un grupo de empresas y de negocios y lo que dedicamos es a dar servicio de electrónica diversificado a nivel mundial, lo que nuestra visión intenta solucionar es pues, crear un equipo ilusionado para que acompañemos en todo el desarrollo de clientes durante todo el tiempo, ¿no? Como novedad, bueno, como un poco diferenciador de lo que son otras empresas de electrónica, pues somos el único fabricante de semiconductores con planta productiva en Europa y sobre todo lo que nos diferencia de otros fabricantes, pues sobre todo es en la excelencia en calidad y servicio y también en orientación al cliente, desde el cual pues intentamos acercarnos al mercado.
Fagor Electrónica es una empresa que ya pues, lleva unos cuantos años en el mundo. Llevamos ya 58 años fabricando electrónica y desarrollando producto. No solo fabricamos, sino también tenemos nuestros negocios con sus unidades de I+D. Tenemos lo que es la headquarter o las oficinas centrales en Mondragón, en Guipúzcoa, y está justo en el centro del País Vasco, aunque lindando con Álava y con Vizcaya. Tenemos una plantilla de 573 empleados y bueno, tenemos 7 plantas productivas, pues, de las cuales veis en pantalla en diferentes países. Tenemos 2 en España, bueno, 3 en España, 2 en el País Vasco, la de Mondragón, que es la empresa madre. Tenemos lo que es ahora la nueva filial que tenemos cerca de San Sebastián, en Astigarraga, al cual estamos hoy aquí presentes, de Fagor Multimedia Solutions. Tenemos otra empresa que también se dedica al mundo de las telecomunicaciones en Santander, sobre todo orientado al negocio de gestión de flotas. Y luego tenemos plantas productivas en Tailandia, orientado al mercado asiático, y luego tenemos en Colombia, Chile y México para el mercado americano. También tenemos oficinas de ventas pues, en diferentes países, sobre todo donde tenemos clientes importantes, como es en Alemania, en Hong Kong, Shanghai y en China, en Shenzhen. Y bueno, también tenemos una oficina en Estados Unidos y otra en Perú. Lo que sería el negocio dentro de Fagor Electrónica orientado a Fagor Multimedia, pues nos dedicamos a, a vender y a desarrollar un catálogo de productos innovadores que las tenéis disponibles en nuestra página web, en la página web de fagorelectronica.com, en lo que sería el negocio de soluciones o de recepción de televisión, desde los dos los podéis ver. Tenemos un catálogo de productos dividido en diferentes familias, desde lo que sería el tejado o la captación de señal, cabeceras, electrónica de distribución, cable, elementos pasivos y también elementos activos y también lo que sería elementos orientados al sector hotelero, el cual denominamos Fagor Connect. Recientemente, Fagor Multimedia Solutions ha adquirido una empresa del sector que muchos os sonará, que es Triax Digital Solutions, que previamente era Icusi. A día de hoy estamos en una fase de integración de las dos empresas, con lo cual todavía estamos acercándonos al mercado con 2 catálogos, el de Fagor Electrónica y también el de Icusi, el de Icusi, que como marca, pues muchos ingenieros o muchos instaladores han instalado sus proyectos y mantenemos lo que es la marca Icusi temporalmente, todavía pues, la mantendremos hasta que haya una integración total de los catálogos y también la página web, en los cuales pues ya veis que en la página web de Icusi pues ya aparece como mención a Fagor Multimedia Solutions, que es el nuevo líder de soluciones electrónicas para infraestructuras multimedia y de telecomunicaciones. Esto, como os he dicho, es una unión de las dos empresas que hemos hecho pues, desde abril y pues bueno, la idea es que poco a poco vayamos migrando hacia una única solución para nuestros clientes. A día de hoy disponemos de 2 catálogos o 2 tarifas diferenciadas, una con marca Fagor y otra con marca Icusi by Fagor, que es algo que ya pues, nos adelanta un poco que la marca Icusi como tal sola pues, irá acompañada de la coletilla Fagor detrás. Y bueno, pues a día de hoy es lo que nos da como acercamiento al mercado de nuestros productos multimedia. Cuando digo multimedia es desde la recepción de televisión y también soluciones para diferentes sectores de conectividad y multimedia. Bueno, lo que es el seminario de hoy tiene un índice bueno,
estamos en la convocatoria del colegio, o lo habréis visto en el evento. La idea nuestra es que sigamos unos puntos donde pues, hagamos lo que es una introducción a lo que es la tecnología GEPON, y también pues, cuáles son los conceptos de los diferentes aspectos y equipamiento que compone la red GEPON. Haremos algunos ejemplos de aplicaciones, os contaremos pues, la importancia de lo que es, por ejemplo, el cálculo del presupuesto óptico, para que luego finalmente os muestre lo que es el equipamiento GEPON y os enseñemos algunos ejemplos de cómo se configuran los equipos. La idea es que, bueno, aunque la convocatoria era de 3 horas, no creo que merezca la pena estar 3 horas para contar todo esto. Yo creo que seguramente, a no ser que tengamos muchas dudas y preguntas, pues seguramente en un par de horas igual lo podremos finiquitar. Entonces, cedo la palabra a Xavi, que es el que os va a contar un poco los aspectos más tecnológicos de la tecnología GEPON, y luego ya, pues cuando él termine, volveré yo a coger la voz cantante para seguir lo que es la presentación. Perfecto. Gracias, Josu. Bueno, pues nada, tal y como ha dicho Josu, bueno, habéis visto los puntos del índice, de los temas que vamos a tratar o el orden que vamos a seguir un poco. Yo voy a empezar a explicar un poco los conceptos básicos de lo que es GEPON, las arquitecturas, las diferentes aplicaciones. Vamos a enseñaros también un par de ejemplos más esquemáticos, incluso algún diagrama de bloques de un proyecto real. Y bueno, pues voy a empezar directamente con cuáles van a ser los objetivos de esta presentación, ¿vale? Lo primero es presentar el estándar de GEPON con sus características y sus beneficios, ¿vale? Explicar los conceptos teóricos básicos para poder entender la tecnología GEPON, explicar su arquitectura y elementos que la componen, y luego, pues bueno, una vez que ya todo esto se ha presentado, pues podremos identificar cuáles son los escenarios más adecuados para su uso, ¿vale? Entonces, para empezar, bueno, ¿qué es GEPON? El GEPON es una tecnología de fibra óptica que se utiliza para proporcionar los servicios de ancho de banda a los usuarios, ¿vale? El GEPON se transmite por una única fibra, ¿vale? Se transmiten diferentes servicios por una única fibra a los diferentes puntos o usuarios finales. Como podéis ver en el esquema, esto sale de una OLT con una única fibra y se va dividiendo, ¿vale? Hasta las ONTs. Entre la OLT y las ONTs, todos los elementos son pasivos, ¿vale? Entonces, podemos decir que al final esto es una distribución pasiva punto-multipunto. Luego, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos ver que, bueno, es otra de las tecnologías que ya conocemos de acceso para llegar hasta los usuarios finales, ¿vale? Y bueno, hay diferentes topologías en función de hasta dónde llega la fibra. Como podéis ver a la derecha, tenemos diferentes topologías como el FTTN, el FTTC. No me voy a parar a explicar todos estos, pero sí que me quiero centrar en el FTTH y en otra topología que no aparece aquí, que es el FTTR, ¿vale? El FTTH sería la fibra hasta casa y el FTTR sería la fibra hasta la habitación, ¿vale? A día de hoy, bueno, y desde hace unos años ya los proyectos los ejecutamos como FTTR, ¿vale? Pues por poner un ejemplo, al final en proyectos del sector hotelero nosotros colocamos una ONT por cada habitación habitualmente, y esto sería lo que se conoce como la topología FTTR, ya que llevamos la fibra hasta la propia habitación, ¿vale? Esta topología al final lo que nos permite es llevar por una única fibra diferentes servicios, por eso decimos que es una red multiservicio hasta la habitación, y mediante una ONT podemos proporcionar servicio de red a todos estos servicios o tecnologías que podemos tener en una habitación, como pueden ser la telefonía digital, analógica, IPTV, bueno, Wi-Fi, datos, todos los servicios que pueda haber en una habitación, como puede ser también la domótica, ¿vale?
Entonces, entrando con los conocimientos básicos, bueno, tenemos tres conceptos básicos. Por una parte tenemos la PON, ¿vale? ¿Qué es lo que entendemos cuando hablamos de una PON? Pues que es una red óptica punto multipunto en la que, como he dicho antes, no existen elementos activos desde la OLT hasta la ONT, ¿vale? También nosotros bueno, trabajamos con dos, que más adelante lo veremos, Josu lo va a explicar también. Trabajamos sobre todo con dos modelos de OLT, ¿vale? Que ahora veremos qué es. Uno de 8 salidas y el otro de 16 salidas PON, ¿vale? También a estas salidas o a estos puertos a donde se conectan las ONTs, ¿vale? Le llamamos PON. Luego tenemos OLT, es el elemento o es la cabecera del GPON, ¿vale? Es el elemento de la red óptica que se encarga de propagar el tráfico y asignar el ancho de banda, entre otras cosas. Es el que gestiona las ONTs, ¿vale? Y por último tenemos la ONT, que es la terminal de red, ¿vale? Es el elemento ubicado en las instalaciones del cliente, ¿vale? Siguiendo con el esquema, podemos ver en la siguiente diapositiva, bueno, que la fibra sale, tal y como he dicho antes, desde la OLT, desde una PON, ¿vale? Y a través de divisores ópticos y splitters, bueno, pues lo vamos segmentando hasta las ONTs. Esta división teóricamente puede llegar a ser hasta 128 fibras o usuarios, ONTs, aunque nosotros siempre recomendamos no pasar de los 64 usuarios, ya que consideramos que para garantizar un ancho de banda aceptable para algunos servicios, bueno, pues con 64 dispositivos ya sería suficiente. Como podéis ver con las flechas verdes y verde que aparece tanto en el downstream como en el upstream, bueno, pues estos datos son transmitidos en diferentes longitudes de onda para evitar colisiones, ¿vale? Luego más adelante veremos también qué longitud de onda podemos utilizar para meter la televisión por RF. En el siguiente esquema podemos ver el mismo esquema que teníamos en la diapositiva anterior, pero con una diferencia, y es que en este caso metemos, tal y como he dicho, la lambda 1550, ¿vale? Mediante la modulación óptica es posible transportar la televisión de manera transparente sobre esta lambda. Bueno, para ello existen varios equipos o diferencias respecto al esquema que hemos visto anteriormente, ya que necesitaríamos, por una parte, más adelante en las arquitecturas o esquemas de los ejemplos lo veremos, pero os adelanto que necesitaríamos, por una parte, un transmisor óptico que haga que esa señal RF se convierta en fibra en la lambda 1550 y, por otra parte, un amplificador o EDFA, que es el que va, digámoslo, en que va a combinar tanto la señal o los datos de Internet con la señal de RF y lo va a sacar hacia las ONTs, ¿vale? Bueno, continuando con los conocimientos básicos, nos vamos a centrar en cómo se transmiten los datos, ¿vale? Como ya sabéis, al final, tal y como he dicho antes, todo va por una misma fibra, por lo que al final es un medio común para todos los datos y todos los usuarios. Entonces, se requiere de un sistema fiable que evite colisiones entre las fuentes, ¿vale? En el esquema de la izquierda, podemos ver un esquema donde se muestran los datos de bajada que utiliza TDM, ¿vale? La OLT, como podéis ver, envía tramas diferentes. Las tramas son las capsulitas que vemos ahí de diferentes colores, ¿vale? Envía las tramas diferentes en broadcast, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que envía todos los datos de todo el tráfico generado por todos los usuarios, la envía por la misma fibra. Entonces, en este caso, es la ONT el que decide con qué información de todo lo que le llega se queda, con qué trama se queda, ¿vale? Y por otra parte, en el esquema de la derecha podemos ver los datos de subida que utiliza TDMA, ¿vale? La ONT envía ráfagas cuando es su turno. ¿Por qué? Porque todos los elementos, todas las ONTs están sincronizados cuando se aprovisionan, se sincronizan con una referencia temporal para evitar colisiones entre las ONTs, ¿vale?
Entonces, un poco resumiendo los conocimientos básicos que he explicado y añadiendo algún detalle más, como puede ser pues, que opera con una velocidad asimétrica de 2,4 gigabits en bajada y 1,25 en subida, teóricamente, porque luego ya sabéis que los protocolos nos comen una parte de estos gigas de bajada y de subida. Bueno, las longitudes de onda utilizadas que he comentado es la 1310 en subida, en bajada sería la 1490 y luego tendríamos para el RF Overlay la 1550. Hemos comentado que soporta hasta 128 NTs por cada salida PON, ¿vale? Aunque lo típico y lo recomendable es que no supere los 64. Y bueno, en una PON se usan dos técnicas distintas para transmitir las señales, el TDM y en bajada y el TDMA, como hemos visto en los esquemas anteriores, en subida. De esta manera, pues se consigue soportar múltiples servicios sin que haya ninguna colusión y hacer un uso eficiente del ancho de banda. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver un poco más en profundidad algunos conceptos, como puede ser el Gemport y el TCONT, que son dos conceptos clave, ¿vale? Que se utilizan para gestionar y controlar el tráfico que se envía o transmite desde la OLT hasta las ONTs, ¿vale? Bueno, sobre todo quiero que os quedéis con la imagen que veis a la derecha, ¿vale? Para luego también poder entender cómo se realiza la configuración y los parámetros que se definen por qué son, ¿vale? Bueno, pues en el esquema que tenemos a la derecha, en color azul, vemos el PON interface, ¿vale? Como he dicho antes, esta es la interfaz de GPON donde se conectan todas las ONTs, ¿vale? Como podemos ver en color naranja, en esta PON, supongamos que es la PON 1, vemos que tenemos conectados 3 ONTs, ¿vale? Al final, cada ONT se identifica con un ONU-ID, es un identificador único. Luego pasaríamos a los TCONs. ¿Qué son los TCONs? Los TCONs, digamos, son unos containers, ¿vale? Que encapsulan, digamos, ese tráfico o esas redes que van a llevarse a la ONT, ¿vale? Una ONT puede tener varios TCONs, no hay ningún problema ahí. Y al final a los TCONs que este container es al que se le asigna ese ancho de banda, ¿vale? Y luego, por último, tenemos los Gemports. Los Gemports se utilizan para encapsular estos datos y transportarlos hasta las ONTs, ¿vale? A través del GPON. Entonces, resumiendo un poco, en el Gemport es donde nosotros vamos a mapear, digámoslo así, la VLAN, ¿vale? Y en el container que contiene estos Gemports vamos a asignar un perfil de ancho de banda para esos servicios, ¿vale? Y bueno, luego podemos ver en la parte inferior del esquema podemos ver 3 identificadores. Por una parte tenemos el ONU-ID. Como he comentado, este es el identificador que tiene cada ONT. Es un número único, ¿vale? Por otra parte tenemos el Alloc-ID. Es el identificador que asigna la OLT para gestionar el ancho de banda de un TCONT, ¿vale? Y por último tenemos el Port ID que identifica el Gemport específico para este TCONT. Siguiendo con la arquitectura, pues bueno, tenemos diferentes tipos de TCONT. Recordar que en el TCONT, en este container es donde se define el perfil de ancho de banda para los servicios, ¿vale? Entonces, bueno, esto al final se hace para garantizar un ancho de banda para los servicios dependiendo de cuál sea el servicio. Y para ello tenemos estas jerarquías de tipos de TCONT, ¿vale? Voy a explicar uno a uno cada uno de ellos, empezando pues por el tipo 1. El tipo 1, tal y como se muestra en la tabla, es un tipo de TCONT que con un ancho de banda fijo, ¿vale? Esto normalmente se suele utilizar para aquellos servicios que sean sensibles al retardo, que tengan necesiten poca latencia. Luego tenemos el TCONT tipo 2, ¿vale? Es un ancho de banda asegurado, pero no es sensible al retardo. Es adecuado para el tráfico garantizado, pero no
un tráfico que no sea urgente como puede ser la telefonía, ¿vale? El tipo 3 es un ancho de banda no asegurado y no sensible al retardo. Esto quiere decir que solo va a recibir recursos cuando sea necesario. Luego tenemos un tipo 4 de TCONT, que es el mejor esfuerzo. Esto quiere decir que sin garantías de ancho de banda, pero usa lo que esté disponible, ¿vale? Y luego la última es la que menos he utilizado en mi caso al menos, que es la de PST-FORT. Es dinámico, combina diferentes tipos de servicios según la demanda y el ancho de banda disponible que haya, ¿vale? El protocolo que se utiliza en GPON es OMCI, ¿vale? ONT Management and Control Interface. Es el protocolo estándar de GPON para que la ONT pueda controlar las ONTs y la OLT pueda controlar las ONTs. Y bueno, con este protocolo se consigue pues, gestionar por una parte la configuración de la OLT, que más adelante veremos, configuración de dispositivo, configuración de puertos físicos, puertos GEN, ancho de banda, servicios, gestión de alarmas, seguridad y rendimiento. Y bueno, ¿por qué decimos que tiene ventajas el instalar el GPON? Bueno, pues al final esta tecnología de acceso, si pasamos la diapositiva, esta tecnología de acceso permite integrar diferentes servicios, ¿vale? Es multiservicio. Como he comentado antes, cuando llegamos con la ONT a la habitación, desde aquí, desde una única fibra, hemos podido transportar diferentes servicios como pueden ser la telefonía analógica digital, televisión, datos, wifi. Luego tiene un gran ancho de banda, ofrece una capacidad amplia de transmitir grandes cantidades de datos, ¿vale? Tal y como he comentado, si lo recordáis, con los TCONs podemos garantizar ese ancho de banda a los huéspedes dependiendo del servicio, ¿vale? Permitir una buena cobertura de conectividad en las instalaciones, tanto conectividad por cable como por Wi-Fi, ya que disponemos de diferentes modelos de ONTs y algunos de ellos pueden proporcionar Wi-Fi, incluso un nuevo modelo que tenemos proporciona ya la tecnología Wi-Fi 6, que luego lo veremos más al detalle con Yosu. Su facilidad de instalación, ya que, bueno, al final, comparando un poco esto con el cableado estructurado, pues la cantidad de cableado que necesitamos es mucho más reducido, tenemos muchos elementos pasivos, de esta manera nos evitamos el tener que estar configurando equipos activos como pueden ser switches para dividir esta señal. Y bueno, también garantiza que nuestra inversión sea a largo plazo. Ahora os pondré un ejemplo, ya que al final la infraestructura de fibra óptica lo que nos permite es poder modificando elementos de cabecera, como puede ser la OLT, como de terminales, ONTs, poder ampliar un GPON a un XGPON sin ningún problema. Incluso, bueno, paralelamente podrían estar trabajando ambas tecnologías. Lo veremos más adelante. Entonces, tal y como he dicho en este último ejemplo, pues bueno, otra de las ventajas es que diferentes tecnologías como por ejemplo puede ser el XGPON, pues pueden convivir en la misma infraestructura de fibra óptica, ¿vale? Sin interferencias, ya que utiliza bandas de longitud de onda separadas tanto en subida como en bajada, ¿vale? Entonces no hay colisiones y pueden convivir, tal y como he dicho. Cuando se requiere utilizar una infraestructura de fibra ya existente, ¿vale? Solo se necesita actualizar o cambiar los equipos centrales, OLT o ONTs, para pasar de un GPON a un XGPON. Ya que no hay interferencias entre las longitudes de onda, también se puede actualizar muy fácilmente esto. En el gráfico podemos ver que el XGPON en ascendente utiliza la lambda 1270 y en cambio el GPON en ascendente utiliza la 1310 y en bajada, pues, en bajada también pues vemos que son dos lambdas diferentes, ¿vale? Pasando un poco ya a las arquitecturas o ejemplos que podemos tener, quiero enseñaros dos ejemplos de diseños que tenemos, uno para la IPTV y el otro para el RF Overlay.
Bueno, en este caso, en nuestra OLT también comentar que es capaz de gestionar tanto el IGMP Snooping como el Querier, ¿vale? Son dos funcionalidades que incluye esta OLT y esto nos permite pues, poder evitar poner un switch de agregación, por ejemplo, que haga ese trabajo, ya que la OLT lo haría directamente, como podemos ver en este esquema, ¿vale? Tendríamos un router por una parte, un router de gestión donde crearemos todas las redes, VLANs y las reglas de firewall, etcétera. Y por otra parte podemos agregar lo que es el IPTV en los puertos gigabit Ethernet que tenemos, que dispone la OLT. De esta manera, tanto los datos como la televisión por IP van a ser transmitidos hasta las ONTs. Y como hemos comentado antes, en las ONTs tenemos diferentes servicios, pero normalmente vamos a obtener todos los servicios que hayamos configurado previamente, como puede ser IPTV, CCTV, Internet, telefonía y Wi-Fi. Pasando al siguiente ejemplo, la diferencia que vemos es que en este caso, tal y como hemos visto antes, se introduce un transmisor óptico y un amplificador para, primero, convertir la señal RF en fibra óptica y transmitirlo en la lambda 1550 y, por otra parte, el amplificador EDFA para combinar digamos, los datos que están viniendo desde la OLT de la lambda 1310 y 1490 y poder transmitirlos hacia las habitaciones. ¿Vale? Y, bueno, en este caso, la única diferencia, entonces, resumiendo, sería que por una parte necesitaríamos un transmisor óptico, por otra parte un EDFA y por último la ONT obviamente tendría que disponer de una salida de KTV, una salida de RF. ¿Vale? Entrando más ya en un esquema que podemos ver en habitación, pues bueno, tal y como he explicado, una vez que llegamos a la ONT podemos dar servicio a cualquier tecnología que necesite red, por así decirlo, desde domótica, en telefonía móvil, wifi, set-top box, televisión, bueno, pues todo esto. Ahora pasaríamos a ver, antes de ver esto, me gustaría ver los dos esquemas que tenemos, bueno, el diagrama de bloques, donde veremos más técnicamente cómo se distribuyen las cifras, ¿vale? Bueno, este sería el caso, bueno, primero eso es YouTube, gracias. Vamos a ver primero la distribución. Este es un proyecto donde se hizo la distribución el splitting se hizo en planta, ¿vale? Entonces, por una parte, si puedes hacer zoom hacia el rack, podremos ver, no sé si se puede. Sí, así está bien, vale. Bueno, en el rack podemos encontrarnos con una cabecera, un router, ¿vale? Un switch de agregación y una OLT. Esto veremos luego en un esquema más detallado cómo se interconexionan estos equipos core que van en el rack, pero quiero que os quedéis con que una vez que salgan las conexiones de las PONs hacia las bandejas de fusión, ¿vale? A partir de aquí las llevamos a planta, donde vamos a hacer en este caso el splitting. Por cada planta, ¿vale? Vamos a tener dos splittings de 1 a 64, donde vamos a conectar 64 ONTs, ¿vale? Entonces, bueno, así iríamos planta por planta haciendo el splitting. Luego también veremos cómo realizar un presupuesto óptico y también cómo tener en cuenta las pérdidas que pueden generar estos elementos pasivos que tenemos entre la OLT y las ONTs, ¿vale? Pasando al siguiente esquema, básicamente quería enseñar esto a mayor detalle, pues lo que he explicado antes del RF Overlay. Tampoco me quiero repetir mucho, pero bueno, aquí tal y como he dicho, tendríamos por una parte un modulador óptico que está en la parte inferior del esquema y por otra parte tenemos la OLT. Y en medio de estos dos equipos, ¿vale? Tendríamos el EFA. Entonces va a mezclar ambas señales o ambos datos y los va a transmitir hacia los splitters y por último a las ONTs. Entonces, volviendo a la presentación, al final consideramos que una
parte importante para que el proyecto sea ejecutado correctamente y para que no haya errores es definir muy bien tanto el diagrama de bloques como el esquema de conexionado de equipos, ¿vale? Entonces, siempre en todos los proyectos trabajamos con estos dos documentos y aquí podéis ver un ejemplo de un proyecto que ejecutamos hace unos meses, ¿vale? Donde podemos ver que bueno, el router ISP se conecta a nuestro router. Luego, por otra parte, tenemos en la segunda fila, tenemos un switch donde vamos a agregar tanto los servidores, controladores y cabeceras que podamos tener o servicios que podamos tener en el hotel, ¿vale? Al switch de agregación. Y de aquí lo vamos a llevar a la OLT. Una vez que lleguemos a la OLT, vamos a poder transmitir estos servicios previamente recibidos desde el switch sacándolos por cada PON y llegando a cada una de las ONTs para poder dar servicio a las diferentes tecnologías de la habitación, ¿vale? Y para terminar con estos esquemas y estos ejemplos, bueno, quería enseñar también pues una instalación real o un conexionado del rack real, donde podemos ver en la parte superior las cabeceras que tenemos, el router. Y en este caso, en este proyecto, ¿vale? Se hizo la distribución en vez de por planta, directamente se conectaron las PONs a una bandeja de fusión que luego se transmitieron directamente de aquí, de esta bandeja, a las ONTs, ¿vale? Evitando tener que poner splitting en cada planta. Y bueno, doy el paso a Josu. Muy bien, Xavi, gracias por tu presentación, o al menos los aspectos técnicos, que bueno, sobre todo para aquellos que son nuevos en el mundo GPON, pues es importante porque sobre todo lo que se diferencia en lo que es el mundo GPON de lo que es el mundo Ethernet, es importante saber los conceptos de ancho de banda, los conceptos de encapsulamiento en contenedores, en Gports, porque eso cuando vayamos a configurar nuestro hotel, pues va a ser un punto a tener en cuenta. Bueno, realmente yo ahora empezaré a contaros un poco lo que es la distribución de elementos dentro de lo que es un proyecto y la importancia, por ejemplo, para seleccionar cuáles son los elementos más en este caso, que diferencien entre una red más grande o más pequeña, como son los splitters y los transceivers de GPON que se instalan en los OLTs. Veréis en casi todos los equipamientos de GPON que cuando hablamos de potencias ópticas hay varias clases. Cuando hablamos de clases, sobre todo lo que estamos hablando es de potencias y de sensibilidades. Se clasifican por letras y por unos pluses. El más bajo, el más común en el caso de los ONTs es la clase B+, pero en el caso de los transceivers, que luego os enseñaré en los ONTs, son módulos que se instalan en unos conectores SFP, pues hay de diferentes niveles. Empiezan por C+, y luego hay C++, incluso ya tenemos con más potencia y más sensibilidad. La diferencia, ya veis, en el caso del B+ y el C+, pues estamos hablando de una diferencia que va desde 5 dB de potencia óptica, en el caso del B+, hasta el C+, que puede llegar hasta los 10. Estos son potencias máximas, pero también hay que tener en cuenta que no siempre los equipos van a poder dar la potencia máxima dependiendo del tráfico. Por eso hay que tener en cuenta para el cálculo del presupuesto óptico, sobre todo la potencia de transmisión mínima, que es el siguiente número que aparece en la segunda línea, que estamos hablando de, pues en el caso del B+, potencias de mínimos de 1,5 dBm, y en el caso del C++, de potencias de 6 dBm. Pero claro, como sabéis y os ha explicado Xavi, los equipos GPON transmiten, pero también reciben. Entonces, el cálculo de atenuación desde la OLT a las ONTs hay que hacerlo en los dos sentidos, tanto en la bajada
y también en la subida. Y para ello pues es muy importante tener en cuenta la sensibilidad de los equipos. En el caso de los equipos más comunes, como son los ONTs, esa sensibilidad de recepción de la señal suele ser de menos 28 dBm y en el caso del sobrecarga, pues de menos 8 dBm. El tema de sobrecarga a lo mejor no es muy importante para gente experta, pero es un aspecto que hay que tener en cuenta sobre todo en redes pequeñas, porque claro, si tú sales con una potencia de 6 dBm y tienes una distribución muy pequeña, estamos hablando de hoteles de menos de 32 habitaciones, lo que va a ocurrir es que con los spliteos y las pocas pérdidas que tengamos en lo que son los puntos de interconexión, andaremos muy cerca de esos menos 8 dBm y podríamos sobrecargar los equipos. Por eso, incluso hay veces donde hace falta poner junto a estos transceivers unos atenuadores ópticos para que nunca saturemos los equipos. Estamos hablando de 6 hasta 8, pues de 14 dB que tendríamos como mínimo para asegurar que la señal óptica que llega a las habitaciones o al OLT no sobrecargue la entrada. Como os he comentado un poco al inicio de esta diapositiva, esto va evolucionando. O sea, los transceivers de GPON para OLT, siempre para OLT, o sea, no existen transceivers para otros equipamientos, pero en nuestro caso los transceivers de GPON para OLT se llaman así, transceivers para OLT, ya van evolucionando y ya van subiendo de potencia, ya estamos en niveles de hasta 9 dBm. Bueno, ahora veremos algún ejemplo de cómo eso influye en el cálculo de la atenuación en una distribución de GPON. Disponemos de transceivers en dos categorías de temperatura. De temperatura estándar, que son en el rango de 0 a 70 grados, y los mismos para categoría industrial. Pero normalmente en los hoteles donde se instala un rack y está controlado la temperatura, ya sea por un sistema de aire acondicionado o una sala climatizada, normalmente con los equipos de estándares de 70 grados suele ser suficiente. En los entornos industriales, pues seguramente serían en aquellos sitios donde a lo mejor no se puede instalar una climatización. En el caso de los ONTs, todos los ONTs, al menos todos los que conozco, tienen una categoría de entrada de GPON, de B+, y eso implica que la potencia que ellos transmiten hacia el OLT suele ser de en torno a 0,5 dBm mínimo, y la sensibilidad suele ser como mínimo de menos 27 dBm. ¿Qué ocurre? Que eso es en el caso de datos, en las lambdas de 1310 y 1490. En el caso de transmitir RF overlay, y eso pues en los ONTs que tenemos salida de KTV, y utilizamos una tercera longitud de onda para transmitir la señal de televisión distribuida desde la cabecera sobre fibra. Utilizamos la longitud de onda de 1550 nanómetros, pero esta tecnología utiliza otro rango de potencias. Y en el caso de las ONTs, lo que es el rango de funcionamiento de la RF overlay va entre menos 8 dBm de señal mínima a 2 dBm de señal máxima. Estamos hablando de solamente 10 dB de el rango que tenemos que asegurar en aquellas instalaciones donde utilizamos RF overlay. Para ello, como tenemos en cabecera otros equipos, pues os comentaré que esos equipos pues habría que dimensionar para que con el cálculo de atenuación en cabecera transmitamos una potencia necesaria y suficiente para asegurar que en las ONTs recibamos la señal de RF en este rango de menos 8 a más 2.
¿Cómo se realiza un cálculo de presupuesto óptico? Pues sencillamente, pues, digamos, el rango máximo sería haciendo la diferencia entre potencia y sensibilidad de los dos extremos. En el caso de utilizar transceivers V Plus en la OLED, tendríamos desde 1,5 dB hasta menos 27 dB de sensibilidad, pues esos 28,5 dB de rango de atenuación máxima en los dos sentidos. Más o menos estamos hablando de que tendríamos que dimensionar nuestra red para que la atenuación máxima desde el rack hasta cualquier ONT sea de 28 dB máximo. Siempre se suele dejar algo de reserva, poco mínimo, para que cuando hay algún problema en alguna fusión o algún conector que puede estar sucio, pues se asegure que no se llegue a estos 28 dB. En el caso de utilizar transceivers de C+, estos 28 dB ya suben a 30. En el caso de usar transceivers de C++, pues ya el rango de atenuación sube hasta 33, e incluso utilizando transceivers de 4 pluses, pues ya tenemos un rango de atenuación de 36 dB. Esto, aunque, bueno, ¿en qué influye para hacer la distribución de GPON? Pues por una parte está en lo que es la distribución, el uso de splitters desde cada PON hasta las habitaciones, pero incluso pues, esto ayuda, por ejemplo, antes hemos comentado que la cantidad de ONTs por PON histórico en nuestro, lo que es el estándar GPON, suele ser de 128, aunque es recomendable que no supere los 64 a nivel de PONs, de ONTs, perdón. Pero claro, también en el caso de utilizar transceivers de mayor potencia, lo que nos permite es que si hay hoteles donde en algún PON necesitáramos instalar más de 64 equipos por PON, por ejemplo, estamos hablando de 70 o 80, pues que nos permite hacer un tercer spliteo asegurando que sin saturar lo que es el tráfico en ese PON, porque estamos hablando de que el tráfico no es infinito, el tráfico, el ancho de banda máximo que tenemos por cada PON es de 2,4 gigabits. Pues claro, si dividimos eso entre 64, pues sale una cantidad importante, pero claro, si es de 128, pues estamos hablando de la mitad de ancho de banda por cada ONT. Pero si hubiera proyectos donde necesitamos splitear más de 64 equipos, pues muchas veces se recomienda utilizar transceivers de OLT, pues de un nivel superior. ¿En qué influye las pérdidas de atenuación? Sobre todo en los splitters. Las pérdidas en fibra son nulas. Estamos hablando de atenuaciones de 0,3 y 0,4 dB por kilómetro, pero en el caso de los hoteles es muy difícil que superemos incluso los 100 metros desde cualquier OLT hasta cualquier toma de habitación. En hoteles muy grandes podría ser algo mayor, pero estamos hablando de diferencias de menos de 0,2 dB entre un hotel grande y un hotel pequeño, pero lo que nos diferencia es la suma de pérdidas que tenemos en los distribuidores ópticos o en los splitters. Más o menos todos los splitters pierden parecido. Estamos hablando de cada vez que aumentamos por 2 el número de divisiones, la atenuación suma 3 dB. Entonces, ahí tenéis el ejemplo de, pues, en el caso de splitters de 1 a 4, pues esos 8 dB, si lo pasamos a 8 son menos 11, en el caso de 16 serían 14, en el caso de 32 estaríamos hablando de 17 dB de atenuación típica desde la entrada hasta la salida del splitter. Como os hemos comentado, normalmente se puede hacer 2 niveles de distribución. Pues, en el caso de tener un máximo de 64 ONTs, pues podríamos poner 2 splitters de 8, o poner un splitter de 4 y uno de 16, o poner un splitter de 2 y uno de 32, o incluso uno de 64 directamente saliendo desde la OLT.
Eso depende de cuál es la distribución de pasillos en los hoteles, de plantas, dónde queremos instalar cada splitter y claro, luego ya tener en cuenta también los metros de fibra que supone llevar desde la OLT hasta cada habitación. Otras cifras que influyen en las pérdidas pues son lo que ya os he comentado, las pérdidas entre 0,3 y 0,4 dB que tiene la fibra en sí, pero por kilómetro, con lo cual es muy difícil que en un hotel lleguemos a esas distancias. Pero luego se influye que, claro, si calculamos cuántas fusiones, cuántos empalmes y cuántos latiguillos o conectores tenemos desde la OLT hasta lo que es la entrada de ONT, pues eso ya va sumando pues, según esta fórmula, ¿no? Tenemos una atenuación que es la suma de la atenuación de los dos splitters, que bueno, si sumáis, por ejemplo, 2 de 8 son 10,5, estaríamos hablando de 21 dB. Si fuera uno de 4 con uno de 16, sigue siendo 21 dB. Si es uno de 2 con uno de 32, sigue siendo 21 dB. Pues más o menos esos 21 dB, si es 64 ONTs máximo por PON, se mantiene casi en todos los hoteles. Si es 128, pues en vez de ser 21, pues podría llegar a 24. Y a eso hay que añadir, sobre todo, pues el número de empalmes y número de conectores. Estamos hablando de que son las bandejas de distribución que tenemos normalmente, uno en el rack, otra lo que son en los armarios secundarios que tendríamos en cada planta y luego la roseta que tendríamos en cada habitación, donde tendríamos otro empalme y luego ya un latiguillo pues, en cada uno de esos puntos. Con eso, más o menos 4 de cada uno, estaríamos hablando de, pues, de unas pérdidas de pues, 2 en el caso de conectores, otros 2 dB en el caso de empalmes. Como mucho, unos 4 dB, pues ya estamos hablando de cifras en torno a 26, 24, dependiendo del nivel de spliteo. Antes os he enseñado que en el caso de el rango de máximo de atenuación utilizando B+ en los dos extremos, pues estaríamos muy cerca de ese número, de esos 28 máximo. Pero bueno, estamos hablando que hoy en día casi es muy habitual que con los OLTs suministremos transceivers ya de nivel C++ o incluso de mayor, para que tengamos desde esos 26, 25 dB de presupuesto óptico hasta el rango máximo 33, pues en torno a 6, 7 dB de colchón o de reserva. Bueno, antes os hemos comentado que tenemos dos equipos de OLT, tenemos de 8 salidas y 16, pero si os cuento la verdad, casi hoy en día, por el nivel de rotación que tenemos con equipos de 8 PONs, casi sale más económico en aquellos hoteles que superen las 500 habitaciones instalar 2 OLTs de 8 PONs, instalar uno 16. Pero bueno, estamos hablando de que no solo es el precio, sino incluso pues en el caso de instalar una sola OLT, pues la gestión está centralizada en una sola OLT. En el caso de instalar 2 OLTs, pues tendríamos que clonar lo que es la configuración y el aprovisionamiento de los ONTs utilizando el mismo perfil de configuración en las dos OLTs y eso pues es un punto a tener en cuenta. Pero bueno, realmente lo que diferencia de una OLT de 8 a una OLT de 16 es el número de puertos PON, que como veis aquí son los 8 puertos que tenemos a la izquierda. En cada uno de los PONs tendríamos un ancho de banda de 2,4 gigabits de bajada y de 1,24 de subida, que por 8 pues tenemos una capacidad recomendable de 512 ONTs en el caso estándar, que podrían ser, si duplicáramos el número de spliteo por 2 y poniendo 128 equipos por cada salida, pues hasta 1024 ONTs en una sola. Eso es teórico. Nosotros intentamos que no se llegue a 128. O sea, en algún PON podemos asumir que haya más de 64, pero bueno, si habláramos de un número
intermedio, pues entre 80, 90 ONTs por salida. No va a haber problemas, pero claro, hay que tener en cuenta que también luego eso nos influye en el ancho de banda que vamos a tener por cada habitación. A nivel de ancho de banda también es importante tener en cuenta que, claro, si tenemos un ancho de banda de 8 por 2,4, estamos hablando que tenemos 20 gigabits de bajada, pues tenemos que repartir esos 20 gigabits de bajada en lo que es el uplink, ¿no? La conexión es hacia el operador de Internet o el ISP. Y para ello, pues tenemos bastantes puertos. En este caso, pues veis que tenemos 8 puertos SFP, 2 de ellos de 10 gigabits y 6 de ellos son de gigabit. Pero bueno, no son, son compartidos con los conectores de la derecha que son en formato cobre de Ethernet, por lo cual máximo solo podemos usar 8 conectores, los 8 de la izquierda o los 8 de la derecha, que se seleccionan desde la interfaz, pero bueno, normalmente depende del ancho de banda. Si necesitamos un ancho de banda pues, de más de 10 gigabits, pues seguramente pues ya tenemos que utilizar alguno de los puertos de 10 gigabits que tenemos en formato SFP Plus, y si no, pues es a repartir el ancho de banda en los diferentes conectores de uplink que tenemos en formato gigabit Ethernet. Y a la derecha tenemos 2 puertos, uno es el auxiliar, que es el que se utiliza para la gestión del equipo, y una cosa. Toda la configuración que va dentro de la OLT, que es en formato web, se hace utilizando el puerto auxiliar. ¿Qué ventajas tiene esta OLT con respecto a otras marcas? Pues en nuestro caso, toda la configuración se realiza en formato web. También tenemos la gestión remota, pero lo que te permite es que la configuración la puedes hacer sin necesidad de añadir ningún elemento de red. Entonces, normalmente nosotros ofrecemos un servicio a los clientes que incluso nosotros podemos mandar preconfigurado la OLT con varios perfiles que él pueda utilizar para configurar los diferentes ONTs que tenga, pues, ONTs de habitación, ONTs de zonas comunes con PoE, utilizando ya algunos perfiles donde ya descargamos las VLANs que va a utilizar el instalador en ese hotel y con los perfiles de tráfico que se han definido para cada uno de los servicios. A nivel de ONTs, pues bueno, tenemos diferentes gamas, empezando por las más básicas, donde tenemos modelos de 2,4 y también modelos de 2,4 más 5 gigabit, y casi todos solamente se diferencian en lo que es la capacidad Wi-Fi que tienen. Normalmente todo lo que es el aprovisionamiento y la configuración de cada una de las OLTs se realiza desde la OLT, con lo cual no hay que configurar nada ni en fábrica ni en lo que sería el hotel para cada ONT. O sea, todo lo que es la configuración, ya sea de las VLANs, puertos de cobre y las diferentes SIDs, se hace desde el interfaz gráfico de la OLT. En el caso del modelo más básico, también tenemos modelos con una telefonía o 2 telefonías, tanto para 2,4 con 2 antenas MIMO y doble banda con 2 antenas. Luego tenemos también modelo con entrada o con salida RF, que en este caso este modelo solamente dispone de Wi-Fi 5, que sería con doble banda de 2,4 y 5 gigas, también con 4 puertos de Ethernet y un puerto de telefonía. A nivel de KTV, esta ONT incorpora CAG, con lo cual
siempre que configuremos el transmisor óptico dentro de la ventana de CAG, que es una ventana pues, que está dentro de un rango que luego os enseñaré, a la salida, sin ningún tipo de cálculo de atenuación ni necesidad de ajustar el nivel de entrada, tendremos una salida de RF de 82 dB en salida. Con lo cual, si esto, por ejemplo, le instaláramos en una habitación con 2 teles, pues tendríamos en cada tele, pues con un splitter, pues una señal de entre 75 y 80 dB. De todas formas, como hay casos en los cuales no se puede ajustar el nivel de CAG, pues también se puede hacer de forma manual. Uno de los inconvenientes que tienen los ONTs de KTV es que solo permiten la distribución de señal de KTV hasta 1 giga. ¿Por qué lo comento? Porque, por ejemplo, hay proyectos en los cuales se quiere utilizar la distribución de GPON para una urbanización de chalets, por ejemplo, o en un camping, y en este caso se podría hacer una distribución de 2 GB, pero el límite lo tenemos en que en estos ONTs la recepción de KTV solo llega hasta 1 giga, con lo cual, aunque tenemos transmisores ópticos que llegan a 2 gigas y la red tiene un problema en transmitir en la longitud de onda del RF overlay una modulación incluso de más de 2 gigas, la limitación la tenemos en el punto final, que es la ONT, donde pues, si quisiéramos transmitir una cantidad bastante grande de canales de televisión, nos obligaría a poner una cabecera en el rack donde con unos transmoduladores toda la señal de satélite pasara a señal por debajo de 1 giga la banda de UHF. Desde el año pasado también hemos incorporado un modelo con Wi-Fi 6, que es este que veis en pantalla. Entonces, bueno, realmente yo creo que el Wi-Fi 6 en hotel, pues no creo que nadie le esté sacando mucho provecho. ¿Por qué? Porque realmente, aunque el Wi-Fi 6 suena a que es una tecnología por encima del Wi-Fi 5, comparten bandas. O sea, el Wi-Fi 6 no va en una banda diferente a la de Wi-Fi 5, que realmente pueda estar saturada. Eso ya sería el Wi-Fi 7. En el caso del Wi-Fi 6, lo único que incorpora es mecanismos que, con una compresión mayor, poblaciones más eficientes, permite llegar a anchos de banda, pues en este caso, en nuestro modelo, que podría ser mayor, pero tenemos un ancho de banda de 600 megabits en la banda de 2,4 y de 1200 megabits en la banda de 5 gigas. La suma de los dos sería lo que se conoce normalmente en la tecnología de Wi-Fi 6 como una P de 1800 megabits por segundo. ¿Realmente hace falta 1800 megabits por segundo en una habitación? Seguramente no. Y realmente ni siquiera una cifra 10 veces menor, porque es muy difícil que un hotel tenga, si tiene 100 habitaciones, ancho de banda como para repartir más de, vamos a decir, 100 megas por cada usuario. Y también hay que decir que este modo de funcionamiento va unido, si los estándares de Wi-Fi, a un ancho de banda dentro de lo que serían los canales de 5 gigas de Wi-Fi. En lo que es el estándar 802.11, pues el Wi-Fi 6, para que pueda utilizar un ancho de banda por encima de 800, pues seguramente necesita que el ancho de canal de Wi-Fi 5 pues sea de 80 MHz o 160 MHz. Claro, eso en un hotel es muy difícil que no ocurran interferencias, porque si habéis hecho proyectos de Wi-Fi, pues sabéis que lo normal es que
los canales de 5 gigas se pongan en 20 MHz con canales diferentes para que no en cada habitación pues, elijamos un canal diferente a la habitación de al lado y lo que es el ancho de banda en 20 MHz pues va a ser la cuarta parte de lo que sería el ancho de banda en 160 MHz. Normalmente incluso con esas cifras tampoco creo que sea lógico que en una habitación demos anchos de banda por encima de los 200 megas. Por eso, bueno, yo creo que el Wi-Fi 6 es algo que, bueno, suena a novedoso, pero realmente no se va a sacar provecho en una instalación GPON en un hotel a nivel de ancho de banda. Pero bueno, yo entiendo que tiene menos consumo, menos latencia, entonces yo creo que las ventajas pueden venir más a nivel de la velocidad de conexión, más que por lo que sería el ancho de banda. Como equipamiento de RF Overlay, pues tenemos este transmisor óptico, que realmente es un transmisor óptico específico para GPON, pero tenemos otros. O sea, en catálogo tenemos transmisores ópticos para utilizarlos, por ejemplo, en RF Overlay para ICT, pero se distinguen en la longitud de onda. ¿Por qué? Porque, curiosamente, los transmisores ópticos que se utilizan en ICT, tanto para transmitir como para recibir, usan la longitud de onda de 1310 nanómetros, pero aquí en GPON la longitud de 1310 nanómetros está ocupada, porque se usa para transmitir datos. Y por ello, pues en el caso de utilizar RF Overlay en una red GPON, hace falta que el transmisor óptico sea de 1550 nanómetros, que es la tercera ventana que está habilitada en GPON para transmitir televisión o RF. Y eso lo que nos permite es, pues bueno, una cabecera normal. Ahí veis que en la parte trasera tenemos entradas de RF, introduciendo en un rango de entrada entre 72 y 88, mantenemos dentro de esa ventana, tendremos un control de CAG automático, con lo cual si metiéramos incluso una central programable donde puede variar la señal en ese rango de entre 70 y 80, lo que tendríamos en la toma de televisión va a ser siempre fija, porque ya tanto el CAG que tenemos en el transmisor óptico como el CAG que tenemos en la UNT nos van a asegurar que la señal de toma no va a variar. A nivel de potencia, pues es importante que la potencia sea suficientemente grande, porque realmente luego vamos a amplificar esa señal y cuanto mayor sea, vamos a tener una calidad de S sobre N óptico mejor. O sea, siempre que tengamos una potencia óptica por encima de 6, vamos a tener, por cada dB, vamos a mejorar el MER en base en la toma, pues 2 dB. Entonces, nosotros recomendamos utilizar una potencia máxima de 10 dBm, porque nuestro EZFA, que es el siguiente equipo que os enseñaré, permite entradas de hasta 10 dBm, pero incluso en el menú permite disminuir esa potencia a 3 dB, con lo cual el rango de potencia óptica podría variar entre 7 y 10 dBm, que bueno, en algunos casos podría ser que algún instalador requiera que la potencia sea menor. Pero bueno, estamos hablando que aunque la señal de RF sea muy grande, cuando la convertimos en óptico, cuanto mayor es la potencia, aseguramos que el MER en toma va a ser mayor. Este transmisor óptico se introduciría en los conectores de la izquierda, en uno de los dos conectores de la izquierda que tenemos en este amplificador óptico. ¿Y por qué hay que amplificar?
por la razón que os he comentado cuando os he enseñado es el ONT con salida RF, porque el rango de sensibilidad de RF overlay en la ONT es casi 20 dB más alto que el rango de sensibilidad de datos de GPON. Con lo cual, aunque en la OLT salgamos con 2, 3, 4 dB, tenemos que asegurar que la señal de RF esté casi pues, en torno a unos 20 dB, no suele ser tanto, porque la sensibilidad permite con el mismo rango llegar a esa ventana de menos 8 dB que tenemos en los ONTs. Y por eso pues nosotros tenemos este EDFA que lo que hace es amplificar la señal de KTV para que en cada una de las salidas GPON, que son esas salidas donde pone Optical Output, tengamos una salida de RF Overlay entre 16 y 21 dB. El estándar normalmente suele ser 19, y en tarifa pues lo encontraréis, pero bajo demanda pues podríamos suministrar uno de 16 o uno de 19, o uno de 21, perdón. En el caso de número de entradas y salidas ópticas que vienen de la OLT, depende del tamaño de la OLT. Si el OLT es de 8 puertos, pues lo normal es que el EDFA sea de 8 entradas y 8 salidas. También hay EDFAs con más puertos, podría ser de 16 o incluso de 32. Pero lo normal, como os he dicho antes, nosotros casi la mayoría de los proyectos que hacemos no suele superar las 500 ONTs, o es muy difícil que haya hoteles que necesiten por encima de los 700, 800 ONTs, y cuando utilizamos RF Overlay, normalmente lo solemos cubrir con un EDFA de 8 puertos de OLT. Se programa muy sencillo porque lo único que hay que hacer es ajustar el nivel de salida, porque aunque sea 19 también se puede bajar 3 dB para asegurar que no saturemos la entrada de RF Overlay en la ONT. Y bueno, en principio pues es una programación donde casi no hay que tocar nada. Antes de terminar lo que es la presentación, os quería enseñar cuál es el entorno de configuración que tenemos en la OLT. Este es un ejemplo de una OLT que tenemos aquí en laboratorio, donde, simplemente pues os enseño. Vale, que lo he introducido mal. Perdón, a ver. La contraseña, bueno, pues creo que en este pues, lo voy a poder enseñar más fácil. La forma de programar un OLT es muy parecido en la parte de uplink, es igual que un switch. Realmente, pues bueno, tiene una pantalla inicial donde se muestra qué conexiones están activas. En este caso, el OLT que tengo en el laboratorio, pues solo estoy utilizando un PON como distribución óptica y un puerto de uplink, que es este que aparece aquí como G5. Y bueno, la forma de programar, pues en la parte de lo que es la OLT, son menús muy parecidos a los que tendríamos en cualquier marca de switches. Es un menú donde se definen las VLANs. En el caso de los hoteles, pues aquí veis un ejemplo donde pues, lo habitual es crear entre 3, 4, 5 VLANs. En este caso, pues tenemos nosotros una VLAN 100, que es la que usamos para gestionar la red, la 101 para Wi-Fi, una VLAN 111 que usamos para los equipos CAST, que son equipos que
nos permiten transmitir nuestros contenidos de plataformas a las teles. Podría ser otra VLAN, por ejemplo, para telefonía IP y otra VLAN para telefonía, perdón, para la señal de IPTV. La programación de multicast y demás, pues es muy parecida a lo que tenemos en cualquier switch. O sea, lo único que se hace es en cada uno de los puertos asignar una tabla que veréis, no, perdón. En este caso, pues yo estoy utilizando perdón, está en el menú anterior aquí, veis esta tabla donde aquí se programa pues más o menos desde dónde voy a entrar el tráfico hacia cada una de las VLANs. Esto no vamos a detallar porque si programáis switches se os hará muy normal. Pero lo que es específico de los equipos de GPON, pues son los menús donde se aprovisionan o se autentican los ONTs y luego lo que sería el menú donde creamos los perfiles de configuración de los diferentes hoteles. Lo normal es que primero se creen perfiles. Aquí, por ejemplo, veis que tenemos perfiles para diferentes tipos de equipos. Tenemos un perfil específico para cada modelo, donde se define, bueno, aparte del nombre, se definen tráficos. Aquí pues ya veis que se definen, antes os ha enseñado Xavi una tabla, donde pues, se definían diferentes tipos de tráfico. En este caso, por ejemplo, Internet. Tengo puesto un tráfico donde tenemos un ancho de banda mínimo de 10 megabits por cada uno de los dispositivos conectados en esta VLAN, hasta un máximo de 100 megabits. Tendríamos, por ejemplo, un tráfico fijo para voz sobre IP de 4 megas, más que de sobra. Por ejemplo, en el caso de IPTV, pues podríamos tener un tráfico asegurado, cuando digo mínimo asegurado, de 4 megas por cada una de las teles que tendríamos en cada una de las habitaciones, hasta 20 megas máximo. Depende, claro, si son señales de HD o 4K, pues diferencia pues el ancho de banda que necesita, que podría ser entre 4 y 20 megas. Y en el caso pues, de los Chromecast no aparece aquí, pero bueno, también se podría ser parecido. Una vez que se definen perfiles, pues se hacen también pues mismo para el tráfico ascendente, o sea, en uno se define el tráfico descendente, en otro se definen los tráficos ascendentes y luego se crean lo que serían los perfiles de equipos donde aparecen ya los conceptos que antes Xavi os ha enseñado, que son los contenedores. Lo único que se hace es definir nombres de contenedores con sus tráficos. Los GenPort, que son los puertos que van en cada uno de los contenedores, y luego aquí veréis que ya aparecen, son números que van en cada uno de esos GenPort, esos puertos Gen, donde se definen las VLANs que se etiquetan en cada uno de esos puertos. Y por último, bueno, tenemos el tema de multicast y demás. Entonces, la forma de crear perfiles es muy simple, porque una vez que tú has creado un perfil de una ONT en un hotel, lo único que hay que hacer es definir en unos menús específicos de AutoLearn o AutoFind cómo quieres que se conecten en cada una de las pones los ONTs automáticamente o manualmente. Se puede hacer de forma automática o de forma manual cada uno de las habitaciones. Ya veis que bueno, hay varios menús para hacer lo que es el aprovisionamiento. En este definiríamos un modo automático para que todas las ONTs. Lo que ocurre, si todas las ONTs se conectan y descargan un perfil idéntico, lo que suele ocurrir es que, por ejemplo, en el perfil nosotros solo podemos definir un canal Wi-Fi. Pero claro, si todos los ONTs descargan con el mismo canal Wi-Fi, pues en el momento en que arrancan vamos a tener una interferencia bestial de todas las habitaciones porque van a estar utilizando el mismo canal.
Para ello hay diferentes formas también de preconfigurar, donde, por ejemplo, nosotros podemos definir por cada modelo o incluso por cada habitación. En este caso podemos poner este ONU ID, que es un ID que va en cada uno de los ONTs. Podemos decir, pues bueno, los voy a hacer manualmente, pero voy a hacerlo, por ejemplo, en el caso del Wi-Fi, ¿no? Que si quisiéramos usar 4 canales y las habitaciones van del 1 al 25, pues podríamos hacer que el 1, el 5, el 9, el 13, o sea, con saltos, por ejemplo, de 4 ONTs, vayan cargando un canal diferente, que podría ser, por ejemplo, en el caso de 5G, el canal 36. El 2, o sea, los siguientes, el 2, el 6, el 10, cargan el perfil del canal 40. O sea, que se podría hacer de una forma ordenada, creando perfiles con diferentes canales de Wi-Fi, que el aprovisionamiento se haga sin que surjan interferencias entre habitaciones. Y luego, bueno, lo que se hace es, se puede ver al final, más o menos, cada uno con qué perfil se ha cargado en este menú, y lo podemos ver esquemáticamente en cada uno de los poles. Otra cosa que es muy práctica en las OLEDs es que también te permite de un vistazo ver los niveles ópticos, con lo cual, claro, nosotros hemos hecho un cálculo teórico de atenuación desde la OLED hasta cada ONT. Podríamos decir de un cálculo de 20, 21, lo que tengamos dependiendo del nivel de spliteo, pero pues porque alguna fusión no ha salido bien, que algún conector no se ha metido bien, pues de un vistazo aquí veríamos más o menos la señal que está recibiéndose en cada ONU, la potencia que estamos recibiendo de la ONU y la potencia que estamos recibiendo en la OLT. De forma que aseguramos que más o menos ya veis aquí que todos están en un rango muy parecido, entre -9 y -10. Y en el caso de la OLT, que sería el nivel de subida, es algo más bajo. ¿Por qué? Pues lo que os he comentado antes, el nivel de potencia de OLT es mayor. Estamos hablando en este caso, en la OLT tendremos conectados transceivers de la clase T++, que están transmitiendo pues más o menos la diferencia que hay entre este 9,5 y este 14, ¿no? Pues unos 5 dB más que estamos transmitiendo, recibiendo en este caso desde la ONU. Estaríamos hablando de que la potencia de transmisión pues, estaría en torno a los 6-7 dBm. Y de un vistazo casi pues podemos hacer una verificación sin necesidad de usar medidores ópticos, de que una vez que todas las ONTs se han conectado, todas están en un rango muy parecido de recepción y transmisión óptica. Una vez que esto está en marcha, claro, está el tema de la gestión remota. No todos los hoteles, pues a lo mejor permiten que un mantenedor, pues normalmente sí, pero una gestión remota se puede hacer mediante VPN, abriendo algún puerto. Además, tenemos lo que es un entorno en la nube que nos permite gestionar por cada uno de los usuarios que nosotros damos de alta en nuestro servidor en la nube, todos los hoteles que tiene ese instalador en su control. En este caso, vemos que, bueno, pues yo como usuario puedo ver pues, el estado de alarmas que estoy recibiendo. O sea, aquí podría ver yo todas las alarmas que me están llegando desde los diferentes OLTs. Podría ver a nivel de equipos los diferentes hoteles que tengo yo asociados a mi usuario. En este caso, pues tengo 2. Y, por ejemplo, si entrara en uno de ellos, podría gestionar el hotel de la misma forma que lo haríamos desde la interfaz web que tenemos instalada en el hotel. O sea, podría ver en este caso este hotel que tiene 4 PONs, la Blink. Puedo ver más o menos
lo que es el tráfico y la gestión de ancho de banda de esa OLT. Y aquí todos los menús, o sea, todo lo que es la gestión de hoteles, cambiar VLANs, cambiar Wi-Fi, se haría de la misma forma que lo podríamos hacer dentro del hotel. Es una herramienta que, bueno, lo que nos permite es que sin necesidad de soportar in situ, pues podemos hacer un soporte tanto a nivel de nuestra red de partners de soporte que tenemos ya formados, o incluso desde fábrica, en nuestro departamento de soporte, poder tener acceso a los diferentes hoteles para dar soporte a los mantenedores del hotel. Aquí veríamos, pues, por ejemplo, en el caso de este hotel, pues como tenemos en el polo 1, 5 ONTs, cada uno con un perfil, donde veis que en cada uno de los ONTs tenemos un perfil. Veis que estamos utilizando canales de Wi-Fi diferentes en cada uno de los phones. Y incluso veis que un ONT está apagado. Y bueno, pues es una herramienta que nos permite gestionar remotamente las redes GPON de forma muy sencilla. Bueno, y por último, pues queríamos comentaros lo que ofrece nuestro departamento de soporte en todas las fases de proyecto. Nosotros, todos los proyectos que recibimos, cada vez menos, porque por suerte ya la tecnología GPON cada vez es más conocida, pero una de las tareas que más dedicamos es a formar y a dar soporte a los instaladores, porque realmente pues, todavía existe un desconocimiento de la mayoría de los instaladores de lo que implica hacer un proyecto GPON. A veces nos apoyamos en integradores para que lo que es la puesta en marcha o la certificación de esa instalación, pues la hagamos con terceros, pero claro, no todos los instaladores tienen conocimientos de informática de alto nivel, y aunque bueno, los conceptos de configuración de una red es muy parecida a lo que sería una instalación IP, pues muchas veces los instaladores pues, necesitan algún soporte tanto desde fábrica como a través de un integrador ya certificado por Fagor. También damos un servicio que mandamos equipos ya preconfigurados desde fábrica, tanto los routers, switches como OLTs, con los rangos de IP y VLANs que ya se han definido en el proyecto, de forma que muchas veces esto nos permite que, validando una habitación en fábrica, una vez que estos equipos se envían al cliente, lo único que tiene que hacer es conectar, y si nos da acceso remoto, pues nosotros verificar que según va conectando las ONTs, pues lo que es el aprovisionamiento se hace de forma ordenada y asignándole un canal Wi-Fi a cada una de las habitaciones de una forma muy sencilla. Y luego también damos soporte de preventa. Cuando digo preventa, si aquí pues, estáis ingenieros, pues nosotros disponemos de plantillas y esquemas en formato de DWG. También tenemos una herramienta que permite desde Excel, que bueno, muchas veces los ingenieros pues, utilizan formato Excel, pero también generar formato Presto de nuestro catálogo, con las descripciones y los precios de nuestros equipos de catálogo. Y bueno, tenemos plantillas y herramientas para creación de presupuestos, que podemos compartir con ingenieros o empresas que necesiten realizar presupuestos, porque bueno, realmente hace falta pues, un soporte comercial pues, bastante cualificado. Y por último, pues que nosotros participamos en todas las fases del proyecto. O sea, realmente si nosotros vendemos una instalación GPON, damos soporte tanto en preventa, en la puesta en marcha,
en la certificación también podemos ayudar. Y luego también pues tenemos un departamento en Fagor que damos soporte postventa normalmente en horario de oficina de 8 de la mañana a 6 de la tarde los días de labor, pero bueno, realmente tenemos un sistema de ticketing que con un buzón de incidencias podemos redirigir dependiendo del hotel, a algunos mantenedores ya acordados en nuestras zonas con varios hoteles para que realmente la incidencia llegue automáticamente a esos mantenedores y puedan solventar las diferentes incidencias que ocurran en los hoteles eh, en cuestión de horas o en menos de 24 horas, porque sobre todo pues, lo que suele ocurrir es que muchas veces las incidencias ocurren fines de semana, en épocas vacacionales y claro, necesitamos con nuestras herramientas de incidencias poder dar servicio a todos los clientes las 24 horas y los 365 días del año. Bueno, pues poco más. Eh, pasamos a agradeceros, al menos en las 2 horas casi que llevamos en esta, bueno, hora y media que llevamos de presentación y por vuestra atención, agradeceros el que habéis estado conectados y haber asistido a este webinar. Os dejo ahí los links que vemos como más habituales para que podáis tanto descargar información de catálogos, hacer cualquier consulta técnica y los 2 mails que tenemos hoy en día abiertos, tanto para el soporte técnico, que es ese soporte@favormultimedia.com, y el correo que tenemos, aunque bueno, luego esto ya se redirige a los diferentes agentes que tenemos distribuidos por toda España, es el buzón de cualquier consulta comercial que tengáis para que os ayuden en la realización de presupuestos, formaciones o presentaciones que queráis realizar con nuestra ayuda a diferentes clientes. Pues muchas gracias. Javier, si quieres te cedo la voz por si hay alguna pregunta. Si hay alguien que tenga preguntitas con voz, pues que lo diga, levante la manita. Si no, a través de chat. Muy bien. No, no parece que haya muchas dudas. Bueno, realmente tenéis nuestros correos de soporte. Entiendo que compartiremos la grabación de la presentación, con lo cual cualquiera que quiera verlo con más detalle o pueda tener la necesidad de mandarnos alguna consulta, pues lo puedo hacerlo a esos 2 emails que os dejamos ahí. Los recibimos todos los agentes que estamos en el departamento de soporte, con lo cual todas las consultas que tengáis nos llegaría tanto a Xavi como a mí. Y bueno, cualquier proyecto que tengáis en mente, sabéis saber que os vamos a poder ayudar en cualquier fase del proyecto. Josu, si podéis dejar de compartir pantalla Ya, y estas cuestiones. hay una pregunta. Venga, adelante. No se escucha, ¿eh? Veo que tiene el audio silenciado. No sé, Javier, si tú le escuchas, pero yo no escucho nada, ¿eh? No. Yo tampoco.
Yo creo que tendrán Francisco, si quieres puedes hablar, pero estás silenciado. Sí, perdón. Ahora, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Ahora. ¿Qué pregunto? ¿A Xavi o a Josu? Cualquier. Bueno, si Vale, es bien. técnico, más a Xavi. Si es Venga, referente sí. a productos, si quieres, ya te Vale, respondo. pues a Xavi. Genial, porque quería preguntarte, Xavi. Antes, buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación que ha sido clara y concisa. Mucha información en tan poco tiempo, pero la verdad es que ha sido claro y conciso en un momento. Xavi, ¿puedes repetir, por favor, la parte de arquitectura que comentas ahí donde viene la ONT, después cuando van a un router de gestión, las VLANs, etcétera? ¿Podrías repetir esa parte? O sea, o puedes ¿Cuál? matizarla, por Josu, favor. igual sí puedes poner la presentación de nuevo. Vamos a la diapositiva que comenta Francisco y lo revisamos de nuevo, por si tiene alguna duda. Sí, sí. Si te parece. No sé cuál será. Viene al principio, ¿eh? Era al principio. Ah, por ahí. La Esta, por tenías. ejemplo, Bueno, bien, no viene esa. Vete a la anterior, que quizás era esta. Yo creo que es. A ver, vete a la anterior, por favor. A ver. No, la siguiente, vete a la siguiente. Esto es. Aquí, por ejemplo, ¿cómo esta. haces? Sí, bueno, entre esta y la anterior, la que mostrabas el ejemplo. Esta, Ajá. digamos, de alguna manera, esta sería la conexión, ¿no? Donde tendrías los diferentes elementos del puzzle, ¿no? Eso es. Por ejemplo, ya que estás en esta, puedes matizar cada uno de los módulos estos, que entiendo que son de uno a uno. Entiendo que son Ujú. de Ujú. uno. Vale, sí, sin ningún problema. Bueno, lo que vemos en la parte superior, ¿vale? Vemos una conexión con color morado. Es la conexión al router de ISP, ¿vale? Al router del operador, por así decirlo. Y nosotros colocaríamos ahí nuestro router con su firewall y con sus VLANs creadas y mediante un puerto trunk, ¿vale? Utilizando las etiquetas pasaríamos todas estas VLANs a un switch, ¿vale? A un switch de agregación. En este switch de agregación, aparte de tener la conexión que viene del router, ¿vale? Vamos a agregar a todos aquellos servicios que tengamos en el hotel, como pueden ser diferentes servidores, controladores, también, obviamente, la parte de televisión de IPTV, ¿vale? La señal que nos viene de IP de cabecera, todo lo vamos a agregar ahí y mediante, en este caso, por un puerto de 10 gigas, ¿vale? Que lo vemos en color rojo, que une ese puerto de SFP con la OLT, ¿vale? Llevaríamos otro puerto trunk con todas las VLANs y todos los servicios hasta la OLT. Y a partir de aquí, en la OLT ya entraríamos en la parte de GPON, ¿vale? Sí, más o Desde menos el puerto. a Sí. nivel de servicios, en esta VLAN o en este puerto trunk viajarían la señal de IPTV, que es esta señal que está en rosa, donde tendríamos todas las señales IPTV que generamos en estos equipos. Estos equipos CTTIT son equipos que tienen entrada terrestre y satélite y salen con salida IP en formato multicast. Entonces, en lo que hacemos es generar todo lo que es el tráfico de IPTV que se mezcla, porque claro, más o menos pues, las capacidades de cada equipo de IPTV es limitado. Estamos hablando de, pues, por ejemplo, 16, 32 canales de televisión. Si tenemos un hotel donde vamos a tener 100 canales, por ejemplo, estos puntos rojos blancos es porque pondríamos más equipos de IPTV, donde se conectarían a un switch core, a un switch troncal en diferentes puertos. Y aquí se mezclarían en diferentes direcciones multicast todas las señales de IPTV, que viajarían en una de las en una de la VLAN, que en este caso es la 203, por el puerto trunk hasta a la OLT. Una vez que esa puerto trunk sale por la fibra, en la misma VLAN que asociaríamos a uno o dos puertos, dependiendo de la habitación, solo saldría la televisión. O sea, en estos dos puertos de la ONT solo veríamos el contenido de las cabeceras de IPTV.
Y el resto, bueno, sigues ahí porque igual... Sí, bueno, no me he parado a explicar luego el servidor local, por ejemplo, porque ahí ya es otro servicio que tenemos, es una máquina virtual para otros servicios que solemos dar, como pueden ser el middleware o un servidor de cast, ¿vale? Por eso no me he parado. A lo que me refería es que en el switch básicamente vamos a agregar todos aquellos servicios o servidores o IPTV, tal y como ha explicado Josu, en el switch para pasar toda esta información a la OLT y a partir de aquí empezar a transmitir en fibra óptica hasta las ONTs. Luego, dependiendo de la configuración que hagamos, ¿vale? Tanto de ancho de banda como de servicios, cada ONT tendrá su configuración. Entonces, pues bueno, en este caso vemos que los primeros 2 puertos físicos de RJ45 nos proporcionan IPTV, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí dependería ya un poco de la configuración. No sé si te respondo a la duda o Sí, te... es que como estaba viendo, por ejemplo, es lo que veo que tenéis diferentes servidores. Por Claro, ejemplo, aquí a la derecha tienes PMS, que entiendo que es para la gestión del hotel, sí, entiendo yo, eso ¿no? es. Después, por Sí, ejemplo, el tema, habéis hablado del middleware, por ejemplo. Veo que después tienes aquí el voz IP, o sea, entiendo que es para la claro, centralidad sobre IP, o sea, voz sobre IP. En O este, tenéis el MikroTik KNX, que entiendo que es efectivamente. seguramente para el tema de control, ¿no? sí, sí, en este hotel exactamente, este es un hotel real, Sí, donde realmente había 2 empresas que habían instalado una red KNX mm, y habían instalado, pues otra empresa había instalado una centralita voz sobre IP. Entonces, claro, al compartir la fibra con nosotros, mm, nosotros lo que les dábamos era un puerto uplink que iba con unas VLANs específicas para ellos, sí, sí, asociados a un puerto físico, uno de telefonía analógica y otro eso, de Ethernet, sí, para conectar dentro de la habitación. En este caso había un router KNX en cada habitación y mm, había un teléfono analógico. Entonces, Sí, claro, la gestión de ese teléfono y de ese gestión KNX la hacían ellos. Nosotros lo único que habíamos hecho es, ellos nos habían, hizo el proyecto del hotel, había definido que para cada uno de los servicios se usara una VLAN específica. En el caso del CANX era la VLAN 101, en el caso de la telefonía IP era la VLAN 202. Entonces, todo el tráfico de esas VLANs en la ONT y en los puertos uplink, nosotros lo configuramos y ya acabábamos nuestra labor. Ellos ya accedían remotamente a lo que sería la configuración de la telefonía analógica, tanto pues, la configuración SIP, y luego en el caso de CANX, pues ellos con una especie de servidor lo que hacían era pues, detectar en su router MikroTik todos los equipos instalados en cada habitación, que eran unos routers, en este caso era Cenio, en la marca que se había instalado, y en cada habitación había un router con una dirección IP y ellos controlaban lo que era la climatización y las persianas y las luces de la habitación centralizadamente en un sistema. yo creo que básicamente con este esquema, bueno, la intención era enseñar, obviamente hay elementos que no están tan relacionados directamente con el GPON, pero bueno, al final es una instalación real donde se ve claramente que nosotros seríamos con el GPON la carretera principal donde todos los servicios del hotel se van a conectar, ¿vale? Entonces, pues esto también nos demuestra que efectivamente, tal y como ha dicho Josu, toda la información y todos los detalles en la planificación de ingeniería, del diseño y del dimensionamiento de lo que se quiere montar es importante, y también la escalabilidad, obviamente, para que luego en todos aquellos servicios que se quieran integrar en el hotel, pues tengan su sitio, su espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante en ese sentido. Y bueno, pues hay efectivamente, diferentes servidores que, bueno, no tienen mucho que ver con GPON, pero bueno. no, hombre, pero está muy bien que decirte que en esta transparencia reflejáis claramente que vuestros sistemas permiten canalizar esos diferentes servicios adicionales que no simplemente tecnológico, como es lo que habéis puesto, utilizáis la plataforma, la red esta de
de fibra y cableado de cobre, etcétera, para poder introducir, por ejemplo, lo que ha comentado yo sobre la parte de KNX para controlar lo que es el clima y la iluminación de la habitación, pero que lo canalizáis a través de vuestro sistema. Yo creo que es muy Totalmente. muy ilustrativo. Muy bien. Pues esto era la duda. Muchas gracias, Xavi, muchas gracias, José. Nada, gracias a ti, Francisco. Dejo de compartir y no sé si hay alguna consulta más. Y si me permites, hay una pregunta, yo creo que desde el principio, que la formula Miguel Ángel Vaquero. Dice, esta presentación grabada la podéis enviar después. Yo creo que va a estar accesible. Va a estar accesible, pero os mandaremos el enlace. Y corrígeme, Javier, si me equivoco. Todo correcto, no, se subirá al canal de YouTube. Perfecto. Así que estará a vuestra disposición. A ver, Bueno, parece que incluso, hay una pregunta. Hay una pregunta más por aquí. Gracias a ti, Miguel Ángel. ¿Alguna otra cuestión? Aprovechando que tenemos aquí a Josu y Xavi, porque luego una vez que se vayan ya va a ser complicado. Pero bueno, los tenemos aquí. ¿Alguna otra cuestión más? Desde luego ya casi son 2 horas, ¿eh? O sea, son ya las 6 menos 10, o sea que ha dado para bastante la, las conferencias, las charlas explicativas que nos habéis impartido, Josu y Xavi. ¿Alguna otra pregunta más? Y si no, pues yo creo que lo mejor es, como sabéis, tendremos la información grabada y estará a vuestra disposición para que la sigáis todos. Y en cualquier caso, cualquier cuestión, duda o sugerencia, pues oye, las podemos tramitar o las podéis tramitar directamente a Josu y Xavi. Y no va a ser, como os digo, no será esta la única sesión o webinario técnico que hagamos, dada la colaboración que hemos establecido entre Fagor Multimedia Solutions y el colegio. Hay Así que una si no hay pregunta más más de preguntas, Miguel Ángel. sí, pues vengan, vamos a ver. Dice, ¿cómo se integra el bus KNX? Bueno, el Buscan X en sí no lo integramos. Realmente lo que hay que instalar en un hotel es lo que nosotros hemos visto en hoteles donde han integrado KNX es lo que es la pasarela KNX. Puede estar cerca de recepción o cerca de lo que es el punto central del hotel, pero lo que se hace es una distribución de KNX en IP. Entonces, eso implica que en cada una de las habitaciones se instala un router KNX con entrada IP, por lo cual cada habitación lleva un módulo. Yo pues, conozco diferentes marcas, ABB, Cenio, tal, que tienen micromódulos ya específicos para hotel, que tienen, por ejemplo, X entradas, X salidas y incluso o sea, capacidad de poner pues, algún display y demás. O sea, es como si cada habitación es una instalación KNX donde dentro de la habitación sí se hace una distribución en bus, al display, al sensor de temperatura, lo que sea, pero la salida de esa habitación hacia la pasarela es en formato IP. Pues en esa instalación de habitación tiene que haber un router IP de KNX, que creo que casi todas las marcas lo tendrán, que es en el caso de ABB, pues un módulo de 2 eh, unidades de Carrel DIMM, pero ya os digo que incluso otras marcas tienen módulos compactos con entrada de Ethernet y un número específico de entradas ya tanto digitales como analógicas para gestionar lo que normalmente en un hotel se suele gestionar, que es la luz, la climatización y las persianas y poco más. Y lo que sería nosotros haríamos la interfaz, no la interfaz, pero sería la autopista de punto a punto entre un router IP hacia la pasarela del KNX. Pero nosotros no participaríamos en la gestión de esos equipos. O sea, realmente en el momento en que un router IP de una habitación se conecte a la ONT es como si se estuviese conectando a un switch que estuviese cerca de la pasarela. No sé si he contestado la pregunta.
Sí, añadía también si era integrable con cualquier fabricante KNX, yo creo que sí, que lo has Sí, sí, dejado sí, perfecto. creo que Al uno final de los estamos hablando de una integración a nivel más de red que de bus o de cualquier otra tecnología. Entonces, sí, ahí no habría problema. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel, por las preguntas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más al respecto, pues yo creo que Josu, Xavi, de verdad, muchísimas gracias por vuestras presentaciones, por vuestras explicaciones y agradeceros a todos los que habéis estado al otro lado, siguiendo estas charlas técnicas que inauguramos hoy con Fagor, daros las gracias y por supuesto deciros que seguiremos con la programación de este tipo de charlas o conferencias porque entendemos que son claves y fundamentales para nuestra función como ingenieros de estar a la última a nivel de tecnología y de soluciones y de integración y lógicamente pues oye, poder ofertárselo a nuestros clientes. Así que de nuevo, gracias Josu, gracias Sí, Xavi por vuestra gracias. presencia y gracias Gracias a a todos todos, A todos. por este tiempo que habéis dedicado, a favor. a vosotros. Nos vemos en la siguiente edición de seminarios, cursos, tal, Fagor, Colegio. Muy bien. Vale. Hasta Muchas pronto a gracias. todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, adiós.